en adoración a su nombre. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora estamos dentro de mi corazón. Pero ahora estamos dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora estamos dentro de mi corazón. Pero ahora estamos dentro de mi corazón. Oh, Jerusalén, me olvidaré, Dios los bendiga, hermanos.
Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Gracias a Dios porque estamos un día más reunidos para alabar su nombre. Y vamos a ir, hermanos, al Salmo 50. Vamos a leer este salmo. La vez pasada leí el 51 y fue referente para el tema de entonces. Hoy vamos a leer el 50, que trae algo también referente a este tema. Bienvenidos a todos, los que se conectan, a los que se les reenvíe estos mensajes, estos videos, que la intención es para alabar a Dios, para glorificarlo, para que Él esté enviando un mensaje a nuestros corazones. Y vamos a leer su palabra entonces para empezar, para avanzar en el tiempo. Salmo 50, vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos por tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrificio a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con él los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, glorificado Padre, a ti se hace el honor, la honra, la gloria, Señor. Te rogamos, Dios mío, poderoso Padre, que tú perdones nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, para que tu Espíritu Santo esté en armonía en estos aires, Señor, en este ambiente, en este mensaje, en tus palabras, Señor. Seas tú, Señor mío bendito, el que haga la bendición de que tu palabra se asimile en nuestros corazones, Señor, que la atesoremos
que la vivamos y la practicamos, Señor. Que todas tus enseñanzas son para camino de corrección, Padre Santo, para ese camino que tú nos has dado, que es Jesucristo. Porque es el único camino que tenemos, Señor, el único medio para llegar a ti, Señor. Te rogamos que bendigas, Señor, esta palabra, para que seas tú glorificado, Señor, porque el que habla eres tú, Señor. Quita toda manipulación de la palabra, Señor, en nuestra carne, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Padre mío bendito. Gracias, bendice este tiempo, Señor, y sea de bendición para todo aquel que le escucha, Señor. A ti venimos a adorarte, a alabarte, a glorificarte, Señor, y gracias porque aún puedes ser hallado, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pues buenas noches, mis hermanos. Pasen adelante y me imagino que ya están sentaditos. Dios los bendiga mucho. Como ven el título acá, mis hermanos, lo titulé La sequía en nuestras vidas. Este es un tema que yo lo vi y ya lo había tocado yo fuera de este medio. Fue allá por octubre del 2019, creo, pero con otro tipo de aspecto, ¿verdad? Pero la palabra siempre trata de hablar por sí sola. Siempre la palabra de Dios toca nuestros corazones, porque en todo momento nosotros tenemos como sequías en nuestra vida. Esa sequía se dice que es como la hambruna, como esa sequedad, como ese tiempo de hambre, como ese tiempo de que no hay abundancia en bendiciones, en la que nosotros nos podemos sentir como que cuando estamos en medio del desierto, ¿verdad? Sin agua, sin alimento, sin la bendición de Dios. Y en esta parte vamos a tocar unos versículos que son de ejemplo de cómo Dios había mandado sequías o hambruna, ¿verdad? Había enviado incluso otra clase de castigo o pruebas, ¿verdad? Entre su gente, entre su pueblo. Y recuérdense que a veces las sequías o hambrunas o como sea lo que Dios enviase, ahí estaba en medio su pueblo escogido, sus hombres escogidos, su pueblo al que él tenía bendecido. En Génesis 12:10 ahí vemos un ejemplo en el tiempo de Abraham. Imagínense, aquí todavía no le llama Abraham, sino que Abraham. Y dice su palabra en el versículo 10 de Génesis 12, dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y ese es solo un ejemplo, porque hay muchos ejemplos incluso con sus hijos, y eso que eran bendecidos, eran llamados por Dios. En Génesis 26:1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y vemos un periodo de diferencia pueden haber sido décadas, ¿verdad?, de años. Cuando estaba en el tiempo de Abraham ni siquiera había nacido Isaac. Y aquí estamos hablando puede haber sido 30, 40, 50 años, no indaguen en eso. Lo importante es de que en los tiempos ha habido siempre unas modificaciones en la tierra, en todo su aspecto. Y ahí vemos unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo había esa hambruna, había esa sequedad. Vemos también en Génesis 26, cuando ahí Dios le habla a Isaac y le dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y si vemos acá nosotros, él le da la bendición de que se quede en esa tierra a pesar de que había sequía, a pesar de que había hambruna.
pero no hizo como en el tiempo de su padre Abraham. A él no lo detuvo para ir a Egipto, y sin embargo vemos que la bendición estuvo en los tiempos de Abraham con una bendición grande, porque estaba trayendo, incluso cuando puso peste al faraón por haber tomado a la esposa de Abraham, ¿verdad? Sara, y le puso a toda la casa del faraón esa castigo por haber tomado una mujer de un hombre casado, ¿verdad? Que era Abraham. Y sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que quiero hacer es que Dios lo enriqueció en Egipto y Dios lo bendijo en esa manera. Pero aquí, en este capítulo 26, está hablando de que Él le dice que no descienda a Egipto. Y ahí es que vemos que Dios obra de una manera que no lo deja ir donde antes hubo bendición, y es porque Él siempre tiene un propósito en todas las cosas. Y a pesar, y esta parte ya lo habíamos leído antes, y si no, pues te invito a que lo leas, de que en esta parte, a pesar de que había hambruna, aquí Isaac sembró al 100%, a pesar de que había una sequía, a pesar de que había hambruna, hallaba pozos y hallaba aguas vivas, ¿verdad? Aguas que no solamente estaban estancadas, sino que brotaba como que era un río subterráneo, ¿verdad? Esas son las aguas que alimentan cierto sector, cierta área, y es donde había bendecido a Isaac. Y si nosotros vemos aquí en Génesis 41, en el versículo 30, este es el tiempo de José, hijo de Jacob, que había enviado, por decir, los hermanos lo habían vendido como esclavo. Y esta es en la parte en la que Dios había enviado una sequía a Egipto, ¿verdad? Con un propósito. Como ya hemos visto, el propósito de que había enviado José era para preservar a su pueblo, que eran sus hermanos y su padre, ¿verdad? Para poder alimentarlos en Egipto, donde hubo 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y en este versículo 30 dice: tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Hasta ellos mismos, los mismos de Egipto, los mismos pobladores de Egipto se iban a olvidar de aquella abundancia donde la mesa estaba abastecida de alimentos, incluso de no solamente alimentos de la tierra, sino que también de los animales. Recuérdense que ellos subsisten por todos los frutos, las hierbas, las semillas que da la tierra. Y este es un ejemplo de los que vemos acá. Dice en Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y este versículo, este capítulo, recuerden, y es el Éxodo. Esto es cuando ya han salido de Egipto, después de que han sido multiplicados y siendo fructíferos en número. Dios los sacó de esclavitud, los bendijo, pero aún así iban por ese desierto, iban por esa sequía permanente que aún está en estos tiempos, como desierto. Pero vemos que ellos renegaban, a pesar de que Dios los había sacado una bendición. Ellos renegaban, porque ellos decían: ojalá hubiéramos muerto, como dice, por mano de Jehová en la tierra, allá en Egipto. Preferían morirse allá porque ya tenían hambre. Y ahí vemos la flaqueza, la debilidad en el cuerpo. Y aunque hay un versículo que dice que aunque el espíritu quiere, pero la carne es la que está batallando contra el espíritu, ¿verdad? El espíritu, la carne es débil. Fíjense que aquí en Samuel, 2 Samuel 21, esta es una parte en la que describe una sequía que hubo por 3 años en el tiempo del rey David. Incluso hubo otra para el tiempo del rey Saúl.
Y esto, como digo, son unos ejemplos, pero aquí hay una cosa muy grande que hubo por un pecado que hizo David. A pesar de que hubo 3 años de sequía consecutivos, o sea, no llovió, hubo escasez de alimento. Dice que David consultó acá por estos 3 años consecutivos, dice que consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, porque aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Y aquí en este capítulo se refiere a los de Gabaón, son aquellos que no eran israelitas, que se asociaron con ellos, pero el pecado de Saúl fue que hizo una matanza, ¿verdad? Y Dios los castigó estos 3 años consecutivos en sequía, y ahí es donde le responde Dios a David, el por qué está sucediendo estas cosas. Como vemos en algunos aspectos, incluso hasta en la época de Éxodo, cuando castigó al pueblo egipcio, hubo sequía, hubo pruebas para ellos, y aquí vemos de que hubo una sequía, y él explica el porqué de las cosas, él explica el por qué hay esto, y por culpa de un hombre que había sido bendecido por Dios, que es Saúl, que hizo esa matanza, Dios envió esta sequía como castigo. Pudo haber hecho otra cosa, así como lo vemos en estos tiempos, que hay hambruna, que hay enfermedad, que hay peste, que hay guerras. Dios hace unas cosas para que uno se volque a recordar el por qué suceden estas cosas. Y vemos este ejemplo de que David consultó a Dios, y Dios le contestó que por qué era el motivo de esta sequía. Aquí en 2 Samuel 24 hay un caso especial con el rey David. En el versículo 10 dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Recuérdense que vidente es la palabra que se le daba en esos tiempos al profeta, al enviado por Dios. Y entonces el vidente de David diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga, dice. Pero recuérdense, quiero aclarar aquí que David pecó por censar el pueblo como para medir sus fuerzas, cuánto ejército tengo, o cuál es la población que podría servirme como soldado, ¿verdad? Para eso. Y el pecado de él fue porque, no importa el número, hubiera confiado en Dios. Si se recuerdan ustedes en la parte de Jueces, Gedeón, a pesar de que le había dado miles y miles de soldados, Dios le hizo ver al pueblo de Israel que solamente con 300 podía salir adelante, que con 300 podía vencer al enemigo. Y aquí vemos que la falta de confianza, la falta de David hizo que censase al pueblo, ¿verdad? Para ver qué fuerzas él podría tener en contra de sus enemigos. Y ahí es donde Dios le manda a decir por este profeta Gad que escogiera entre 3 cosas que iba a servirle como castigo. O sea, todavía en la misericordia de Dios le hace ver qué es lo que quiere. Y dice en el versículo 13, vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O sea, ahí vemos que va a haber una escasez de alimento. Y dicen en la otra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O piensa ahora, dice, o que 3 días haya peste en tu tierra, dice. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, sea Dios. O sea, tenía esas 3 opciones, una hambruna, ¿verdad? Que lo persiguieran, o una peste. Y ese es el castigo que Dios le ofrecía todavía, escoge qué es lo que quiere.
Y la opción que escogió David fue lo de la peste. Y en el versículo 15 dice que y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres solamente en ese corto tiempo. Y ahora me pregunto yo, curioseando porque no está escrito, no sucedió, ¿cuánta gente hubiera muerto si hubiera dado hambruna en la tierra? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado en esos 7 años de hambruna? ¿Qué hubieras, aparte de la hambruna, los cuerpos se debilitan? ¿Cuánta enfermedad? O sea, hubiera sido devastadora, me pregunto yo, pero eso no está escrito, no puedo aducir yo. Simplemente les hago ver de que Dios es tan grande y misericordioso en David, que todavía dice que detuvo al ángel. Si ustedes siguen leyendo, él detuvo al ángel para que no siguiera matando, ¿verdad? Y solamente por esa peste que había escogido David. Y esas son de las grandes cosas que podemos ver. Recuérdense que siempre hay una época en la que tú te sientes bien, ¿verdad? En la que nosotros nos sentimos bien. Y en esta parte de Éxodo 15 es la parte en la que venían todo el pueblo saliendo de Egipto. Ya habían cruzado el Mar Rojo. Y empezó a murmurar, dice Éxodo 15 en el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, dice. Allí los probó. Y en el 26 dice: y dijo: si oyeras atentamente la voz de tu Dios, o sea, oír atentamente, no perderse ni una palabrita, ni una tilde, ¿verdad? En cuanto a lo que está diciendo Dios, y eso lo podemos ver nosotros en sus mandamientos, dice. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ya sea por profetas o mandamiento en ese tiempo, e hicieras, dice, lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, dice, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, mire, ahí lo subrayo doblemente, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice. Gloria a Dios. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y de esto hablé hace par de meses, creo, cómo llegaron a esa etapa, ese lugar llamado Elim, que era una zona boscosa, por decir, solo de palmeras. Y recuerden que las palmeras dan unas sombras, pueden haber árboles frutales. Hay aquí, como dice, 12 fuentes de agua, y está diciendo fuentes de agua, no está hablando pozos. Recuerden que las fuentes de agua son aquellas que salen de la tierra y salen como ríos. Imagínense qué pureza de agua y qué bendición habían llegado ahí. Y yo tengo aquí unas fotos para que ustedes vean cómo son los oasis. Este es un oasis real, de un documental que existe en un desierto, y ustedes ven la parte árida y toda esa parte ahí de las palmeras, y ven como ustedes todo eso lleno de las que le llaman dátiles, o le llaman dates aquí, que es un fruto pequeño que sale dulce y se puede secar y es alimento. Y ahí ven cómo sacan agua de un pozo y lo reenvían, y con esa frescura en medio del desierto. Ese es solamente un pequeño ejemplo de cómo habían 12 fuentes de agua en aquel tiempo. Pero Dios envía unas pruebas, unos castigos,
Y con el tiempo todo esto pasa. Vean cómo puede quedar un oasis cuando ya la bendición de Dios no está en ese lugar, cubierto por el desierto, cubierto por las arenas, desaparecen, se quedan soterradas esas fuentes de agua, por ende toda esa boscosidad empieza a morir, las palmeras empiezan a morir, ya no dan su fruto, ya no hay sombra, ya no hay aguas vivas, a tal grado de que todo llega a morir, ya la bendición se va de ellos. Y vemos en ese entonces de que cómo fue una gran bendición llegar a ese lugar de Elín, hermanos. Dios los bendiga. Es así como nosotros podemos ver que si tenemos, antes de esta pandemia había muchas enfermedades, pero nunca llegó a un nivel tan extenso. Y ustedes ya saben cómo han dado nombres específicos a ciertas cepas, ¿verdad? Aquellos virus que son fuertes y resistentes y se propagan fuertemente. Y eso es lo que nosotros estamos oyendo, pero no sabemos el peligro o de lo que Dios nos está apartando, ¿verdad? Les comenté de la persona que fue apuñalada aquí en mi apartamento y él me guardó y todo. Incluso hasta más tranquilo, más que se fue una señora vecina ahí con su niño que le hablaba muy fuerte, malas palabras, y no había una paz acá. Oye, hermanos, como que si solo yo estoy viviendo acá y medio se oye una puerta que se abre y se cierra, pero está de lo más tranquilo y Dios sabe cuando trae bendición. Y a veces antes de empezar este servicio empezaban con una música y todo, y eso es lo más normal en otros lugares, ¿verdad? Pero Dios lo aparta a uno de todo peligro, de toda maldad. Fíjense aquí en Jeremías, lo que él tiene dicho aquí en el capítulo 14, versículo 10. Y esta es una de las cosas que las puse porque Dios las toma en cuenta. Dios lo sabe todo, pues quiero decir. Dice en el versículo 10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados, dice. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Y está hablando Jeremías, el que lo escribió. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, dice, porque están en pecado, ¿verdad? Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré tampoco, dice, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ven un ejemplo que vemos en ese tiempo, porque el pueblo de Israel estaba con idolatría, estaba haciendo mucha maldad, ya no se preocupaban por las viudas y los huérfanos que Dios les decía, quisieran lo recto ante los ojos de Dios, todo lo que ya leímos anteriormente allá en el Génesis y en el Éxodo, que siguieran sus estatutos, ¿verdad? Que fueran rectos, y que incluso hay una parte en la que tienen que escribirlas, ¿verdad? Como para que se recuerden alrededor de la mano, en las puertas, dice, para que se recuerden de todos esos mandamientos que tienen que hacer. Entonces, aquí dice, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto, que sería aquí como ofrenda, ¿verdad? O cualquier obra, no las tomará en cuenta porque está el pecado en la gente. Y ahí es donde, por más que la gente esté en pecado y no se ha acercado a Dios a través de Jesucristo, por más que pidan a Dios, por más que le pidan una estatua, por más que le pidan a una imagen, no es Jesucristo en su corazón, sino que son ídolos, lo que no le parece a Dios que el hombre haga, ¿verdad? Entonces él dice, los consumiré con espada. Se está hablando de balas, como sea, lo que sea, es un arma, ¿verdad? Los va a matar, dice, los consumirá con hambre, con hambruna, con sequía, ¿verdad? Con pestilencia, con enfermedades. Amén, hermanos. Dice en el 13, y yo dije, Señor Jehová,
He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y aquí está hablando de aquellos falsos profetas, de aquellos, por decir, pastores, o de aquellos sacerdotes, o de aquellas personas que dicen, no, esto es falso, que no vas a sufrir esto porque tú eres buena persona y haces el bien, y incluso o porque amas a los animales. No puede ser que Dios te castigue con esa maldad, pero Dios es específico, que Él nos pone solo un solo camino, que es Jesucristo, que es el único intermediario, que es el único que Él pide, ¿verdad? Es el único medio ahorita. Cualquier persona que dijese, no, yo entonces voy a hacer los mandamientos y voy a hacer holocausto y voy a hacer ayuno, pero y no existe templo ahora, por más sacrificio y holocausto que la gente quiere hacer, por seguir tradiciones de los judíos, de los israelitas, no se toman en cuenta porque esa ley ya desapareció. Hoy está Jesucristo y no hay templo para que se hagan holocausto. De todos modos, eso solo cubría el pecado, y Jesucristo vino a morir por nosotros para vida eterna, un solo sacrificio que ya borra todos los pecados, ya no solo los cubre, sino que borra todos los pecados. Y dice en el 14, me dijo entonces Jehová Dios, falsamente profetizan los profetas, dice, en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Imagínense aquí, visión mentirosa, adivinación. ¿Y qué es lo que dicen algunos? Dios me dijo esto, tengo un mensaje para ti. Y así es donde a veces cae la gente errónea al oír palabras que no están amparadas en la Santa Biblia. Y ahí es donde engañan algunos engañadores, ¿verdad? No estoy generalizando en todos. Distorsionan la palabra y la gente deja de creer en las iglesias porque solo les sacan dinero, o porque solo les prometen cosas de prosperidad, o solo les comentan o les prometen cosas vanas del momento, pero que ni se van a cumplir, porque dice son visiones mentirosas, es vanidad, es adivinación y es engaño, dice aquí su palabra. Y esto está remontado años y años, siglos y siglos atrás, antes de que naciera Jesucristo, y lo vemos a nuestro alrededor. Y lo vemos a nuestro alrededor. Es tremendo. Fíjense acá en esta foto. Esto es una foto real. Ya les voy a decir de dónde es. Un lago enorme. Es el segundo lago más grande de un país, que ya les voy a decir de dónde es, con sus botes, con lugar turístico. Fíjense, les voy a dar un pequeño dato de lo que aquí antes sacaban 5,000 toneladas de peces, hermanos. Eso están hablando de los años 90 del siglo XX, o sea, el siglo anterior, en los años 90. Dice que ahora en el centro de este lago solo se pueden sacar 250 toneladas. Me imagino que debe ser anual, ¿verdad? Habían 19 especies solo en 1975, y ahora solo hay 6 variedades. Era de 306 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de, imagínense, 306 kilómetros a cada lado. Ese lago hermoso, ese lago lleno de vida, ese lago lleno de agua, de vida para muchos pueblos, donde vendían pescados, se alimentaban, había una abundancia. Pero mire cómo está ahora, hermano. Es el mismo lago, son las mismas fotos, diferente ángulo. Esto es en la realidad. Esto es lo que pasó en ese lago, miren, hermanos, donde hay esa prosperidad. Y esto es solo un ejemplo cerca de acá. Hay otros que han desaparecido allá por Rusia, pero esto
Esto es en México, mis hermanos, el segundo lago más grande de México. Mírenlo cómo ha quedado de devastado. Los botes con la esperanza de que un día iba a llover y iban otra vez a su actividad anterior. Y así de árido está todo esto, hermano. Dios es tan grande que por algo hace las cosas como dije, ¿verdad? No solamente en el tiempo anterior. Hay solamente un ejemplo, ustedes quizás sabrán de otros. Y así es como Dios envía muchas cosas para que nos recordemos que estamos fallando y sin embargo nosotros solo nos acoplamos a nuestra necesidad y no vemos que Dios ha estado ahí, que nosotros le fallamos. Fíjense que aquí en Génesis 26 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí lo subrayo, ¿cuál es esa bendición bendita entre tu simiente? Dice, para toda la humanidad. Y aquí se refiere supuestamente a Jesucristo, ¿verdad? Porque, no supuestamente, es una verdad, porque José tanto como María eran del linaje de Abraham. Pero Él es el que va a trae como bendición para todas las naciones de la tierra, dice, ¿verdad? Todas serán benditas a través de esa simiente, a través de su pueblo, a través de Abraham, a través de su Espíritu Santo que puso el poder de Dios a través de su Espíritu Santo sobre María y nació nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición para nuestras tierras, esta es la sanidad para nosotros, esa es la vida, el agua que nosotros tenemos para nosotros, porque Él es el único que nos ha dado Dios. Y es tan grande la bendición de Dios que es para toda la humanidad. Dice en Deuteronomio 8, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esa es su palabra, esa es su Biblia, ese es el alimento que nosotros debemos de comer a diario para que nos sustente, para que nos fortalezca en su fe, para que no decaigamos, que por qué suceden todas estas cosas a nuestro alrededor. Si ustedes hubieran visto las imágenes, hermanos, en Noticiero Telemundo, cómo sale tratando de un hombre de matar al otro y se cae en medio de dos niños, varón y hembra, creo que son, si no eran hembras las dos, de 4 y de 6, 7 años. Y 5 o 6 balazos y las niñas entre medio del tirador y el que estaba en el suelo y ninguna bala le cayó a los niños. Y esas imágenes salieron el día de ayer. Pero es tremendo cómo la maldad ha crecido en todos lados. Cuántos matanzas, cuántos tiroteos, cuánta hambruna, cuánto maldad existe en cuanto al desprotegido en todos los países. En todos los países, ¿verdad? Y aquí solo vemos de que aquí nos recomienda a Dios, nos toca el corazón, ¿verdad? Nos está tocando nuestro corazón de que nos volquemos a Él, ¿verdad? No solamente la necesidad física de alimentarnos, sino que busquemos de toda esa palabra de Dios. Y eso es a través de Jesucristo. En Deuteronomio 11 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirvéis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, dice. Y si enciende el furor de Dios, Jehová, sobre vosotros, y cierra los cielos, dice, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, que había dicho antes, y serán por frontales entre vuestros ojos.
Gloria a Dios, porque Él siempre está tocando el corazón de la humanidad y nos hace ver de que sin su palabra santa, sin su mandamiento y por medio de Jesucristo podemos tener esa bendición de Dios. Amén, hermanos. Están ahí mis hermanitos, no se me duerman. Este está para glorificar a Dios porque Él hace toda la bendición. Fíjense, aquí estas imágenes me las envió mi hermano Juan Carlos, el que está acá, de negro, con una visera. Esto es una actividad como la que inició aquí el hermano Juan Guillermo, y van a alimento, buscando a la gente que ya está por acostarse, y por eso los ven ustedes quizás sin camisa, ¿verdad? Algunos están descalzos, van a dar alimento, pero la bendición que hace Dios, no solamente de llevar lo material, ¿verdad? Según me cuentan mis hermanos, ellos ayunan, ellos oran, ¿verdad? Para ir con el Espíritu Santo, de que toque los corazones, no solamente por dar lo material, sino de que sea de abundancia en todo. A tal grado, me dice él, de que a veces solo con $10, por la escasez de dinero que hay entre los hermanos, con $10 alimentan. Yo no sé si me dijo el 75 o 100 los que dieron, si no fueron para 60. Perdónenme por ese dato. Pero que con $1, hermanos, se rebuscan las hermanas para comprarse con $1 10 plátanos. O sea, van a negociar, pero la bendición la pone Dios. No es porque ellos sean buenos para palabras, sino que Dios provee. Dios provee con aquella bendición, como cuando en la sequía da sus alimentos a su pueblo que había protegido en los tiempos de sequía. Y vemos acá que Dios es tan grande y poderoso que Él da la abundancia y va a tocar los corazones. Si se fijan acá, le hablan ya de la palabra de Dios a tal grado de que se vuelca Él hacia Dios, reconciliándose con Dios a dar su palabra. Y no van solamente como por salir del mandado, sino que van con aquel denuedo, aquella entrega, con aquella bendición que ellos buscan a través también de ayuno, ¿verdad? Y oración, para que pueda tocar los corazones, así como cuando en invierno del 2020 fuimos a dejar alimentos aquí cerca de un río, y hubo una muchacha que tenía esa necesidad de abrazo, tenía esa necesidad de Dios, porque había tocado su corazón. Y aquí podemos ver gente que puede estar en la droga, en el alcoholismo, en los vicios, ¿verdad? Que perdieron su trabajo, perdieron de seguro su familia, no lo sé. Pero Dios toca los corazones de cada quien a través de Jesucristo y a través de su palabra. Aquí en Jeremías 17 dice el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová Dios y cuya confianza es Jehová. Así está de resumen toda la bendición de Dios. Si confiamos nosotros en Dios, Dios es grande y poderoso para bendecir, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Y de aquí salen todas las mentiras, cuando nos alejamos de Dios, cuando preferimos lo que creo que me conviene, nuestro deleite, ¿verdad? En la carne, nuestras necesidades, que yo creo que esto es lo que me parece a mí. Y eso es: bendito el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Porque engañoso, dice el 9, es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, ¿verdad? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ahí va a estar
como quien dice, la recompensa, ¿verdad? O el castigo, porque es para dar a cada uno según su camino. ¿Y cuál es nuestro camino, hermanos? ¿Cuál es tu camino, tú que no conoces del Señor? ¿Cuál es tu camino, el que tú tienes? Si no buscas de corazón a Dios a través de Jesucristo, o es este camino o el otro, que este es el de la muerte y este es el de Jesucristo que da vida eterna, es el que nos ha dado Dios, que solamente a través de Él. Y ese es el camino que nos está diciendo Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Él? Dice, será, dice, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y vimos las fotos, ¿verdad, hermanos? De ese oasis lleno de sombra, que aunque haya un desierto alrededor, pero siempre hay esa fuente de agua viva, ¿verdad? Alimentándolo. Pues así es la promesa de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. Dice en San Juan 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. Él es el que va a tener el alimento para nosotros con su Espíritu Santo. Yo soy el pan de vida. Él es el que quita el hambre, Él es el que quita la hambruna, Él es el que quita cuando hay sequía. Él es nuestro pan de vida, o sea, su palabra, ¿verdad? Dice en San Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, ¿verdad? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros ya conocemos de Jesucristo, que lo hemos aceptado, pero nos separamos de Él, aquí dice, nada podemos hacer sin Él. Nos va a venir sequía, vamos a tener hambre, vamos a tener pestilencias, pestes, enfermedades, ¿verdad? Dice San Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí está hablando de que Él es la luz, ¿verdad? Y Él es la luz de la vida, si lo seguimos a Él. En San Juan 14 dice, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí le pongo yo nadie, ¿verdad? Nadie llega a Dios a través de estatuas. Nada llega a Dios por buenas obras. Nada llega a Dios porque estoy en un grupo en el que hago beneficios a la comunidad. Nadie llega a Dios si te inclinas tú a alguna estatua, alguna imagen, algún santo que se ha hecho por el hombre, ¿verdad? Dios en ninguna parte tiene escrito que te arrodillarás a imágenes. Él dice, no te arrodillarás ante ellas, ¿verdad? Y dice, nadie viene al Padre sino por mí, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Dice Apocalipsis 21, 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Esa es la que Él nos promete. Ahí no va a haber más sed, no más hambruna, no va a haber más sequía en nuestros corazones, ¿verdad? Al que tuviera sed, Él nos dará gratuitamente el agua, la fuente del agua de la vida. Y dice fuente del agua de la vida, ¿verdad? Es agua, como dije, es una fuente de una corriente de agua que nace, ¿verdad? Es una fuente de agua de la vida, dice. En San Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Él se refiere como que aquel maná que le dio al pueblo, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Decían, por eso la palabra maná, ¿qué es esto? O sea, Él es el pan vivo que descendió del cielo y que quitó el hambre, ¿verdad? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, dice. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, es un pan que nos va a sustentar Él en espíritu, ¿verdad? Amén, hermanos. Y aquí, mis hermanos, llegó el mensaje que Dios nos tiene, que busquemos de Él
para que nosotros busquemos de Él, para que nosotros busquemos que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fuente de agua de vida, que Él es el único camino para llegar a Dios, ¿verdad? Que Él es el que quita todas las sequías, todas las pestilencias, Él quita todas las enfermedades, Él quita toda maldad que esté alrededor de nosotros. Y de esta manera llegamos, hermanos, a esta enseñanza para que Dios sea glorificado. Sean las peticiones que tengan, hermanos, me las hacen saber por acá. Creo que no hay, pues vamos a orar entonces, porque Dios es grande y poderoso. Vamos a poner acá, está, que me costó hacer ese slide que se dice. Gloria a Dios, porque Dios es grande y poderoso. Oremos, hermanos, para que Dios sea glorificado, porque Él es el que nos alimente, que es Él el que nos sustenta, que Él es el que hace la bendición en todo. Él es el que nos aparta de todo peligro, de toda maldad, de todo accidente, de toda enfermedad. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, te rogamos a ti, Señor, por cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, por aquellos que no conocen de ti, Señor Santo, aquellos que no se percataron, Señor, de que por qué existen las cosas de maldad o de sequía, Señor, o de hambruna, de enfermedades, Señor. Tú eres, Dios mío, el que guarda, el que te busca. Tú eres Santo, Señor, el que hace la bendición, Padre. Como dice tu palabra, que solo tenemos a Jesucristo como único camino, como único medio para llegar hacia ti, Señor. Seas tú nuestro alimento, seas tú nuestra fuente de agua viva por siempre, Señor. Aunque sabemos, te conocemos, Señor, y nuestro corazón conocemos de ti, Padre Santo. Sabemos que nosotros te fallamos, Señor, que somos imperfectos, pero que llegando a ti arrepentido y humillado, tú perdona los pecados, Señor, si lo hacemos genuinos, Señor, de corazón, porque somos frágiles, Señor, con muchos defectos, con muchas imperfecciones, Señor Santo. Tú eres el que nos puede siempre, Señor, bendecir, Señor Santo. Tú eres el que nos puede fortalecer, Señor. Tú eres el que nos alimenta con tu Espíritu Santo. Tú eres el que nos esfuerza, Señor, y nos da ese empuje de valentía, Señor. Pero sin ti no lo podemos hacer, como dice tu palabra. Seas tú siempre en nuestros corazones, Señor, porque si no nos alejamos de las cosas del mundo, Padre, nos van a contaminar, Señor. Eres tú, Señor, el que aparta todo, Señor Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus necesidades, en sus debilidades, Señor. Seas tú siempre poniendo esa fe, Señor, que solo proviene de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Seas tú, Dios mío, glorificado, el que nos alimente, el que nos dé de tu agua, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor Santo, fortaleciéndonos, llenándonos de ti, haciendo bendición, Padre eterno, haciendo esa bendición, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. A ti, Padre amado, te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de nuestros familiares en nuestros países. Tú eres, Dios mío, el que trae la bendición para cada pueblo, Señor, para cada lugar, Padre Santo bendito. Seas tú glorificado, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, porque aún puedes ser encontrado, Señor. Tú eres grande y poderoso, Padre Santo. Qué gran calor y sequía has puesto allá en el sur de Estados Unidos, Señor. Tú sabes por qué haces las cosas, Señor Santo. Tú sabes el hambre que has puesto en todos los países africanos y latinoamericanos y aún en Europa, Señor, aquellos que aún están en los países desarrollados, y existe de todo, de toda maldad, de toda violencia, Señor. Pero tú eres el que nos guarda, nos cuida y nos protege, Señor Santo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que seas tú con cada uno de nuestros familiares, Señor. Que tú toques sus corazones, Padre Santo, para que busquen siempre de ti, Señor. Y nuestros corazones sean
redarguidos por tu Espíritu Santo, Señor, para buscar de ti, Señor, en arrepentimiento, en humildad, Señor, hacia ti. Y de aquellos que no te conocen, Señor, toca sus corazones, Padre Santo. Ábrele sus corazones, Señor, para que oigan de tu palabra, de que tú eres un Dios misericordioso y de amor, que buscas el bien para cada uno de ellos, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, que diste a tu Hijo amado en sacrificio, que Él murió por nuestros pecados, Él murió por ti y por mí. Él dio su vida con un gran amor, sin buscar nada más que la voluntad de Dios, sin beneficio propio, sin tener una casa Él, sin tener lujos. Padeció y murió por nuestros pecados, sufriendo todo lo oprobio, sufriendo humillaciones, y aún así hizo tu voluntad, Padre. Por hacer tu voluntad, Señor, Él se despojó de su deidad, Señor, padeciendo y sufriendo, Señor, durmiendo en la calle a veces, Señor. Eres tú grande y poderoso, Señor. Grande eres tú, Dios mío, que demostraste tu amor, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. El único, Señor, el único camino. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y por Él, Señor, te ruego, Padre Santo, bendice a cada uno, Señor, de todo aquel que oye nuestros mensajes, Señor. Día a día estamos aquí para glorificarte, Señor. Eres tú grande y poderoso, Padre. Bendice a cada uno de nuestros familiares en cada uno de nuestros países, Señor. Bendice a sus hijos, a sus nietos, a sus esposos, Señor, a sus familiares, Señor. Seas tú, Dios mío, glorificado, porque tú conoces, como dice tu palabra, todo corazón, toda mente, tú lo conoces, Señor. Y tú sabes a quién vas a bendecir y a quién no, Señor. Gracias porque aún puede ser hallado, Señor. Sea la bendición para con todos nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, y que seas tú siempre nuestro sustento, Señor, en nuestro corazón, Padre. Que seas siempre tú nuestro alimento, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén y amén. Y Dios los bendiga entonces, mis hermanos. Los voy a dejar unos 5 minutos con los coritos dejados en el fondo, como se celebraban en la iglesia, a través del hermano Pedro y los hermanos ahí, todos cantando para Dios. Dios los bendiga, y ahí los dejo con este mensaje. Pasen buena noche y Dios los bendiga a todos. Amén y amén. Sigue la oración, sigue la gloria, Padre, aleluya. Poderoso, asombrosa, It's
Señor es mi pastor, y nada faltará. El Señor